Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, su canal de YouTube. Bien, hoy en la sección dentro del canal de lugares de ficción o lugares ficticios vamos a hablar de Gotham City. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Gotham City o simplemente Gotham es una ciudad ficticia que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, más conocida como el hogar de Batman. La ciudad fue identificada por primera vez como el lugar de residencia de Batman en el número 4 de Batman en diciembre de 1940 y desde entonces ha sido el escenario principal de las historias con el personaje. Bien, origen del nombre. El escritor Bill Finger sobre el nombre de la ciudad dijo originalmente que iba a llamar a Gotham City como ciudad cívica, Civic City, luego probó con Capital City, luego con Coast City y finalmente hojeó una guía telefónica de la ciudad de Nueva York y vio el nombre Gotham Jewelers, joyeros de Gotham, y dijo, ahí está, Gotham City, no la llamamos Nueva York porque queríamos que alguien en cualquier ciudad se identificara con él, eso pensó. Gotham ha sido un apodo para la ciudad de Nueva York que se hizo popular por primera vez en el siglo XIX. Washington Irving lo había unido por primera vez a Nueva York en la edición del 11 de noviembre de 1807 de su Salmagundi, un periódico que satirizaba la cultura y la política de Nueva York. Irving tomó el nombre del pueblo de Gotham, del condado de Nottingham en Inglaterra, un lugar habitado según el folclore por tontos. Geografía. Gotham City, al igual que otras ciudades en el universo DC, ha variado en sus representaciones a lo largo de las décadas, pero la ubicación de la ciudad se representa tradicionalmente como si estuviera en el estado de Nueva Jersey. En Amazing World of DC Comics de marzo del 77, el editor Mark Gruenwald discute la historia de la Liga de la Justicia e indica que Gotham City se encuentra, como hemos dicho, en Nueva Jersey. En la tira cómica The World's Greatest Superheroes de agosto de 1978 se muestra un mapa que coloca Gotham City en New Jersey y Metropolis en Delaware. Más adelante también se confirma en números siguientes que Gotham está en Nueva Jersey. Y finalmente en el Atlas del universo de DC de 1990 se muestran mapas de Gotham City en Nueva Jersey y Metropolis en el estado de Delaware. En la última, digamos, revelación o la última vez que se comenta sobre ello es en el Escuadrón Suicida de 2016, en la película. Se revela que Gotham City está en el estado de Nueva Jersey dentro del universo extendido de DC. Relación con Metrópolis. Gotham City es el hogar de Batman, al igual que Metrópolis es el hogar de Superman, y los dos héroes a menudo trabajan juntos en ambas ciudades. En las representaciones de cómics, la distancia exacta entre Gotham y Metrópolis ha variado a lo largo de los años y las ciudades generalmente están a poca distancia entre sí. A veces se presentan como ciudades gemelas en lados opuestos de la bahía de Delaware, con Gotham en Nueva Jersey y Metrópolis en Delaware, o en el Atlas que hemos hablado antes colocan Metrópolis en Delaware y Gotham City en Nueva Jersey. Nueva York también se ha ganado el apodo de Metrópolis para describir la ciudad durante el día en la cultura popular, en contraste con Gotham, a veces utilizada para describir la ciudad de Nueva York por la noche. Apareció también un mapa en las nuevas aventuras de Superboy que mostraba Smallville a poca distancia de Metrópolis y Gotham City. Smallville fue trasladado a Kansas en continuidad posterior a la crisis. Un mapa de los Estados Unidos en los archivos secretos y orígenes de DC representa Metrópolis y Gotham City como en algún lugar del área triestatal junto a Woodhaven. Y dentro del universo extendido de DC, la película de 2016 Batman y Superman, la Liga de la Justicia, representa a Gotham City como ubicada al otro lado de una bahía de Metrópolis. Bien, vamos un poco con la historia. Un mercenario noruego, el capitán John Lagerquist, fundó Gotham City en 1635 y los británicos más tarde se hicieron cargo de ella.
una historia que es paralela a la fundación de Nueva York por los holandeses como Nueva Ámsterdam y más tarde tomada por los británicos. Durante la Guerra de Independencia en los Estados Unidos, Gotham City fue el sitio de una gran batalla paralela a la batalla de Brooklyn de la vida real. Esto fue detallado en Swamp Thing, La cosa del pantano, de Reed Witch con Tomahawk. Los rumores sostenían que era el sitio de varios ritos ocultos. La serie de cómics de 2011 Batman, Las puertas de Gotham, detalla una historia de Gotham City en la que Alan Wayne, antepasado de Bruce Wayne, Theodore Cobblepot, antepasado de Oswald Cobblepot, y Edward Elliot, antepasado de Thomas Elliot, son considerados los padres fundadores de Gotham. En 1881 construyeron 3 puentes llamados las Puertas de Gotham, cada uno con su apellido. Edward Elliot se puso cada vez más celoso de la popularidad y la riqueza de la familia Wayne durante este periodo, celos que se extenderían a su tataranieto Thomas Elliot. Los orígenes ocultos de Gotham se profundizan más en el arco argumental de Peter Milligan de 1990, Dark Knight, Dark City, Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, que revela que algunos de los padres fundadores estadounidenses están involucrados en la invocación de un demonio murciélago que queda atrapado debajo del viejo Gotham Town. Su oscura influencia se extiende a medida que Gotham City evoluciona. Muchas historias han agregado más eventos a la historia de Gotham, al mismo tiempo que afectan en gran medida a la ciudad y su gente. Quizá el más grande en efecto fue un largo conjunto de historias en serie que empezó con Ra's al Ghul liberando un virus debilitante llamado Cleanse durante la historia de Contagion. Cuando ese arco concluyó, la ciudad estaba comenzando a recuperarse solo para sufrir un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter en la historia del Cataclismo. Esto resultó en que el gobierno federal cortara a Gotham del resto de los Estados Unidos en la historia de 1999, Tierra de Nadie. Los residentes restantes de la ciudad, obligados a participar en la guerra de pandillas, ya sea como participantes activos o pagando por la protección de grupos que van desde el GCPD hasta el Pingüino. Lo hacían solo para mantenerse con vida. Eventualmente Gotham fue reconstruido y regresó a los Estados Unidos como parte de una campaña montada por Les Luthor, quien utilizó la publicidad positiva de su papel para hacer una oferta exitosa para el puesto de presidente de los Estados Unidos. Otras sugerencias en otras historias de Gotham City incluyen una fecha de fundación de 1820 vista en un sello de la ciudad en Batman Return of the Cap. Bien, un poco la cultura. El escritor y editor de Batman, Dennis O'Neil, ha dicho que en sentido figurado Gotham City, la ciudad de Batman, es similar a Manhattan debajo de la calle 14 a los 11 minutos después de la medianoche y en la noche más fría de noviembre. El artista de Batman, Neil Adams, ha creído durante mucho tiempo que Chicago ha sido la base de Gotham, afirmando que una de las cosas de Chicago es que Chicago tiene callejones que son prácticamente inexistentes en Nueva York. Callejones traseros, y es donde Batman lucha contra todos los malos. La declaración Metrópolis es Nueva York de día, Gotham City es Nueva York de noche se han atribuido de diversas maneras a los creadores de cómics Frank Miller y John Byrne. Con respecto a la evolución de Gotham a lo largo de los años, Paul Levitz, editor de Batman y expresidente de DC Comics, ha declarado que cada tipo agrega su propia visión. Esta es la diversión de los cómics, reconstruir una ciudad cada vez. Arquitectura. En Batman vamos a encontrar la arquitectura. Bien, vamos a encontrar la Catedral de Gotham como que juega un papel central para la historia, ya que es construida por Mr. Whisper, el antagonista de la historia. En una historia de 1992, un hombre obsesionado con la arquitectura de Pinckney hizo estallar varios edificios de Gotham para revelar las estructuras de Pinckney que había ocultado. El propósito editorial detrás de todo esto era transformar la ciudad representada en los cómics para que se pareciera a los diseños creados por Anton Fars para la película de Batman de 1989. Batman Begins presenta una versión aumentada por CGI de Chicago, mientras que The Dark Knight presenta más directamente la infraestructura y la arquitectura de Chicago, como Navy Pier. Sin embargo, The Dark Knight Rises
Abandonó Chicago, rodando en Pittsburgh, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Nueva Jersey, Londres y Glasgow. Bien, hablamos un poco de los residentes. A lo largo de los años, en varios títulos relacionados con Batman en la continuidad cronológica de DC Comics, evidentemente Batman cuenta con la ayuda de numerosos personajes, siendo evidentemente el primero su fiel compañero Robin, aunque también muchos han ayudado al propio Batman, como pueden ser Nightwing, Red Hood, Red Robin, el hijo de Batman, Damian Wayne, o Catwoman y Batgirl Huntress. Otros personajes de DC también han sido representados viviendo en Gotham, como el mercenario Tommy Monahan y el renombrado demonólogo Jason Blood. Además, dentro de la comunidad moderna del universo DC, Batman no es el primer héroe en Gotham. Las historias con Alan Scott, el Linterna Verde de la Edad de Oro, ambientadas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, representan a Scott viviendo en Gotham, y las representaciones posteriores lo muestran dirigiendo su Gotham Broadcasting Corporation. El Espectro original de la Edad de Oro y su compañero Percival Pope viven en Gotham City, al igual que Black Canary, Starman y el Fantasma Gris. En el reinicio de 2011 de All Star Western tiene lugar en un Gotham al estilo del Viejo Oeste. Jonah Hex y Amadeus Arkham se encuentran entre esta versión de los habitantes de Gotham. Aparte de los residentes de superhéroes de Gotham, los residentes de la ciudad aparecen en una serie de respaldo en Detective Comics llamado Tales of Gotham City, Historias de Gotham City, y en dos series limitadas llamadas Las Noches de Gotham. Además, el departamento de policía de Gotham City es el foco de la serie Gotham Central, así como la miniserie Gordon's Law, Bullock's Law y Batman GCPD. Alcaldes, bastante importante en la historia de Gotham. El primer alcalde de Gotham representado en los cómics fue Theodore Cobblepot, bisabuelo del Pingüino. Fue alcalde a finales del siglo XIX. Después, un alcalde anónimo entró en conflicto con la Corte de los Búhos en 1914 y fue asesinado por ellos. Archibald Brewster fue alcalde durante la Gran Depresión. El alcalde Thorndike fue asesinado por el asesino Method Wood en 1948. El alcalde Aubrey Jones fue contemporáneo de Thomas Wayne, que fue apuñalado hasta la muerte. El alcalde Jessop estaba en el cargo poco después de los asesinatos de Wayne. Más tarde, un hombre llamado Falcone fue supuestamente alcalde durante los primeros días de la carrera de Batman. A continuación, el alcalde Wilson Clash, que fue el que ordenó al GCPD que hiciera la vista gorda a las actividades de Batman después de que Batman salvara a su hija. El alcalde Hill estaría al cargo cuando debutó el Joker, y un hombre llamado Jill fue alcalde al principio de la carrera de Batman, al igual que el excomisionado de policía Grauhan. Un alcalde calvo sin nombre fue asesinado por un villano conocido como Midnight, Medianoche. También luego pues hubo algunos alcaldes justo nombrados como Carfax, Bradley Stock, Shepard, Taylor y Hayes, sin mucho más notoriedad. Y el alcalde Charles Chesterfield fue asesinado por una mancha de grasa sensible que come grasa. Hamilton Hill se convirtió en alcalde gracias al respaldo del jefe del crimen Rupert Thor, pero finalmente fue destituido de su cargo y reemplazado por un tal George P. Scowcroft. Un alcalde más adelante, un alcalde anónimo es asesinado por los seguidores del diácono Blackfire y reemplazado por Donald Wester. El alcalde Julius Lieberman es asesinado por un depredador, y el alcalde Wood sirvió brevemente antes de ser reemplazado por un hombre afroamericano. Armand Cron se convirtió en alcalde y más adelante pues otra serie de alcaldes que no tuvieron mucha importancia. Una mujer, Marion Grange, se convirtió en alcaldesa con el respaldo de Bruce Wayne, pero fue asesinada en Washington DC mientras intentaba obtener ayuda federal para Gotham después de un terremoto. Más adelante, la concejal Muir se desempeñó como alcaldesa interina cuando la ciudad estaba en las garras de un virus. Michael Atkins, excomisionado de policía, también fue alcalde. Y a raíz de la toma de la ciudad por parte de Bane, un hombre llamado Dan se desempeñó como alcalde.
Después de la guerra Joker, el candidato de la alcaldía antivigilante, Christopher Nakano, gana las elecciones en un deslizamiento de tierra. Como ven, ha habido muchos alcaldes y la mayoría asesinados. Bien, si hablamos un poco de en otros medios que han aparecido, digamos, la ciudad de Gotham, pues tenemos unos cuantos. Por ejemplo, en televisión, la serie de televisión de acción en vivo de Batman de la década de los 60 nunca especificó la ubicación de Gotham, aunque hay indicios de que en realidad representa la ciudad de Nueva York, incluido un mapa de la ciudad y su ubicación al otro lado del West River desde Guernsey City en New Guernsey. Los residentes ficticios, el alcalde Linset, interpretado por Byron Kate, y el gobernador Stonefellow, también son alusiones directas al alcalde de la vida real John Lisle y al gobernador Nelson Rockefeller. La película serial relacionada mostró a Batman volando sobre los suburbios de Los Ángeles, las colinas de Hollywood y algún tipo de puerto, playa y una vista del ayuntamiento de Los Ángeles. Más cercano en el tiempo, en la serie de televisión Smallville, Gotham City es mencionada por el personaje Linda Lake en el episodio Hydro, quien bromeaba con que puede ver Gotham desde su vista. En Reunion, uno de los amigos de Oliver Queen menciona tener que volver a Gotham. Y en el quinto episodio de Young Justice, titulado Skult, indica que Gotham se encuentra en Connecticut, cerca de Bridgeport. Y en la serie de 2019, Batwoman, que está ambientada en Gotham City, pues esta en concreto fue filmada en Chicago. Tendríamos luego en películas, bueno, tenemos la serie de Batman de 1989, películas de Tim Burton, etc. El que Tim Burton quería una alternativa temporal a Nueva York y la describió como el infierno estalló en el pavimento y creció. El aspecto de Gotham fue supervisado por el diseñador de producción Anton Fars, quien ganó un Oscar por supervisar el departamento de arte. Bien, cuando Joel Schumacher se hizo cargo de la dirección de películas de Batman de Tim Burton, se cambió un nuevo diseño de producción para las películas Batman Forever y Batman y Robin. Entonces Gotham City pasó a ser una evocación más luminosa y extravagante del expresionismo moderno y el constructivismo. Es más, se basaron en influencias que vinieron de Tokio. En la trilogía del Caballero Oscuro, el director Christopher Nolan ha declarado que Chicago inspiró su interpretación de Gotham y la mayoría de las películas de Batman Begins y de El Caballero Oscuro. En este caso, por ejemplo, en The Dark Knight se vieron más influencias de Chicago y Nueva York, y en la primera, en Batman Begins, fue un poco al revés. Incluso se vio algo de Hong Kong, y en The Dark Knight Rises se utilizó Pittsburgh, Los Ángeles, Nueva York, Newark, New Jersey, London, Glasgow, etc. Bien, dentro del universo extendido de DC, Gotham City se encuentra en el condado de Gotham, Nueva Jersey, y en Batman y Superman, la Liga de la Justicia, el papeleo menciona que la ciudad está en el condado de Gotham. Entonces, como ven, hay diversas alusiones en diferentes películas. Por ejemplo, en películas animadas, durante los eventos de la película Batman y Mr. Freeze, Sub-Zero, una pantalla de un ordenador muestra la información de Bárbara Gordon y se refiere a su ubicación como Gotham City, Nueva York. En Batman Beyond imagina una ciudad gótica en 2039 conocida como New Gotham. Y como también el mundo del videojuego también ha tenido a Batman, pues en algunos videojuegos, como por ejemplo Batman Begins, la ciudad hará una aparición. Después en el juego Injustice Gods Among Us podríamos ver también algunos de los edificios parecidos a los de Gotham, e incluso en el juego Fortnite Battle Royale aparece como parte de un crossover en conmemoración del aniversario de Batman. En el videojuego Batman Arkham Asylum comienza con Batman conduciendo a Joker de Gotham City Arkham Asylum. Y más adelante en Batman Arkham Origins
puede ver una versión más anterior o más joven de la ciudad que en los otros juegos de la ciudad. En el anterior, que me he saltado, en Batman Arkham City, este era Batman Arkham Origins, se pueden ver los barrios marginales. Y finalmente en Batman Arkham Knight se puede ver como Central Gotham City es 5 veces más grande que, digamos, la antigua Gotham. En la novelización de Batman, Arkham Knight se revela que la Avenida del Crimen fue más tarde nombrado por Wayne Way, o sea, la vía de Way o la Avenida de Way, meses después de la muerte de Batman en ese videojuego. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.